Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. En vivo comienza ya. Buenas noches, estamos en vivo como todos los domingos. Hoy es 4 de abril de 2021. Tenemos un programazo para esta noche, no se lo pierdan. Pero lo primero que les puedo decir, y que les ruego toda su atención, por favor, es que el sistema hospitalario en la capital está colapsado. Esa es la verdad. El sistema hospitalario en Tegucigalpa está colapsado. Y me refiero a primer nivel y segundo nivel. Primer nivel, centros de salud, centros de triaje, y segundo nivel, los hospitales. No hay cupo en salas COVID, no hay cupo en unidad de cuidados intensivos. Esa es la realidad. Y mañana las autoridades emitirán comunicados, conferencias de prensa diciendo que están haciendo esto, que van a hacer lo otro para habilitar más camas hospitalarias. Como siempre, todo a la carrera, como siempre, improvisado. Así ha sido desde el inicio de la pandemia. Y usted y yo sabemos que eso es así de cierto. Igual que con la vacunación. No hay vacunas en Honduras. No hay. Apenas las 5,000 que donó Israel y las 48,000 que vinieron de COVAX. De ahí nada más. No hay nada en el horizonte. Pura teoría, puras promesas. De ahí no hay absolutamente nada. La realidad hoy en Honduras es que el sistema hospitalario en la capital está colapsado. Centros de salud, centros de triaje y los hospitales. No hay cupo. Más adelante, todos, pero absolutamente todos los detalles sobre este tema. Y otro también, por supuesto. Se cumple ya un año de la compra de los fallidos hospitales móviles. Sí, los hospitales móviles. 7 en total. Solo funciona uno, el de San Pedro Sula y a medias. No según lo que se pagó, no según lo que nos prometieron. Vamos a hablar de eso. Porque ahora en abril, en estos primeros días, hace un año se compraron 5, en marzo se compraron 2 y han sido un fiasco absoluto para Honduras. De hecho, la Sociedad para una Sociedad Más Justa, la Asociación para una Sociedad Más Justa ha calificado esto como el mayor escándalo de corrupción del siglo aquí en el país. Ya hablaremos de eso también. Doctor Omar Videa, gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, teleaudiencia del programa 3030. Sin duda alguna vivimos no los mejores escenarios en el tema de COVID-19, hoy los estaremos analizando uno a uno, y las sugerencias para hacer de manera inmediata de lo que lastimosamente se debió de haber hecho días atrás y no se hizo. Muy bien, ya vamos a hablar sobre eso, pero antes tenemos un invitado de lujo a quien le agradecemos profundamente que haya aceptado conversar con el programa 3030, es un médico intensivista, es el director del programa de medicina intensiva de adulto de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile, es un referente del tema COVID en Chile, en el continente americano y para nosotros aquí en 3030 Noticieros Hoy Mismo. Está en Santiago esta noche el doctor Sebastián Ugarte. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. Buenas noches, doctor Videla. Un agrado es saludarlo desde Santiago de Chile. Muy bien, muy bien. ¿Cuándo conversamos por primera vez? ¿El año pasado fue? Sí, ¿no? el año pasado. Sí, ¿verdad, doctor? 3 meses más o hace menos, como 3 meses, un poquito más. Así es. Sí. Ha pasado muchas cosas, doctor, y lo primero es, paralelo a esta exitosa jornada de vacunación que ha tenido Chile, el último reporte que tengo aquí es que al menos... entiendo que vamos a ver, creo que ¿cuántos millones de habitantes están vacunados ya? No, hoy día ya se ha logrado superar el 25% de la población vacunada, al menos con una dosis. Hay más de 3 millones de personas con las 2 dosis. Chile es un país que tiene 18 millones de habitantes y el proceso de vacunación en nuestro territorio está avanzando muy rápido. Hay días en que se ha superado los 350,000 personas vacunadas en un solo día, así que esto está andando relativamente rápido. Aquí tengo el dato, si usted me lo confirma, 6.7 millones de personas en Chile han recibido al menos una dosis y 3 millones han recibido ya 2 dosis a la fecha. Así es. Muy bien. Sin embargo, doctor, estamos viendo que en las últimas 48, 72 horas, Chile ha llegado al 1,000,000 de casos COVID-19.
Los hospitales, según el reporte que hemos visto en los últimos 3 días, es que están al borde del colapso, con un 83% de la población confinada. ¿Qué ha pasado, doctor? ¿Qué experiencia podría compartirnos en función de esta exitosa estrategia de vacunación, pero que en esta semana la cantidad de casos COVID se ha disparado a tal grado que está confinada el 83% de la población en Chile? Sí, eso es muy interesante y si comparamos la experiencia de Israel, que realizó también un exitoso proceso de vacunación anterior al nuestro, va más adelantado, ellos combinaron cuarentena estricta con vacunación. En Chile se hizo vacunación con liberación de la cuarentena, entonces la gente salía mientras se vacunaba. ¿Qué es lo que demostró el proceso israelí? Que primero las personas que fueron primero vacunados por criterio ético se vacunaron primero a los de mayor riesgo, a los adultos mayores y con comorbilidad, fueron los que menos se enfermaban, al menos en forma grave, y requerían menos hospitalización. Pero el restante grupo de edad, los que eran menores de 65 años se siguieron enfermando igual y aumentaban los casos. Lo mismo pasó en Estados Unidos y lo mismo está pasando en Chile. O sea, disminuye las hospitalizaciones en los adultos mayores, pero el resto de la población que no está protegida puede seguir infectándose. Ahora, como Chile no hizo cuarentena en este periodo, ocurre lo que está en un artículo muy interesante del Lancet Infectious Diseases, que muestra modelamientos matemáticos de campaña de vacunación con cuarentena y sin cuarentena. Y la combinación de ambas cosas es lo que logra aplanar la curva. Si se vacuna y la gente no toma la precaución de evitar el contagio con medidas muy estrictas, desgraciadamente la velocidad de la vacunación nunca es tan rápida para ganarle a la velocidad exponencial del virus. O sea que la estrategia es vacunar a la mayor cantidad de población posible en el menor tiempo posible, que esa población siga con las medidas de bioseguridad que todos conocemos y al mismo tiempo un confinamiento, doctor. Exactamente. Para explicarlo muy sencillo, y el doctor Videa estará de acuerdo conmigo, al vacunar crecemos en forma lineal. Vacunamos una persona, luego 2 personas, luego 3, luego 4 y así. El virus, en cambio, crece exponencialmente mucho más rápido. Una persona enferma a 2,3, esos 2,3, cada uno a 2,3, esos a 2,3, entonces nunca la campaña de vacunación le va a poder ganar en matemática lineal a la matemática exponencial de crecimiento del virus. Entonces, la manera de ganarle al virus es muy sencillo. Cuarentena mientras vacunamos, y cuando ya tenemos conseguido sobre una cifra crítica, 40, 50% de la población, ahí se puede empezar a liberar. El problema nuestro aquí, doctor, y obviamente no lo quiero meter en cuestiones aquí locales, pero la experiencia nuestra, doctor, es que fíjese que en el primer trimestre del año, apenas si tenemos 52,000, 53,000 personas de primera línea, médicos, usted sabe, en hospitales, triajes, unidades de cuidados intensivos, etcétera, lo cual es personal de primera línea y es correcto que esté vacunado, pero es apenas... no llega ni al 1% de la población y ahora estamos a 4 de abril y no sabemos cuándo vamos a tener un nuevo lote de vacunas, ni sabemos de dónde va a venir, si de la donación de COVAX de la OPS vía COVAX, si va a ser comprada la Sputnik, si va a ser comprada AstraZeneca, la Pfizer, no tenemos ni la menor idea de eso. No nos han informado absolutamente nada, doctor, es realmente impresionante. Entonces, bajo ese esquema de lenta vacunación en el país, esto para nosotros no vemos la luz al final del túnel.
Bueno, y el escenario se puede volver complejo porque hay algunos vecinos, hay algunos países vecinos que tienen en circulación nuevas variantes de virus que son más contagiosas y quizás más letales. Eso último está en estudio. Pero tenemos en Estados Unidos la circulación de la variante británica, que también se ha reportado en México de manera importante, la B117, y en Brasil la variante amazónica P1, que es bastante más contagiosa, sin considerar las variantes de Nueva York y de California en Estados Unidos, que también tienen cierta preocupación. Entonces, si al virus habitual se le agregan estas variantes, sin vacunas suficientes, el escenario no va a ser más fácil, debería ser más complejo. Y le recuerdo que Panamá también ya descubrió esa variante P1, que es la variante brasileña. Bueno, eso obviamente como Panamá es una suerte de hub americano, es una suerte de punto de conexión, es lógico que rápidamente las nuevas variantes se expresen en ese país. Esto puede generar irradiación hacia los países del vecindario, ¿no es cierto? Generando que las variantes previas queden desplazadas como una suerte de ecología donde van compitiendo los virus y los virus de variantes más contagiosas desplacen a las variantes menos contagiosas, pero eso tiene un costo en una mayor carga de enfermedad y de que se llenan aún más los hospitales. Sí, doctor Ugarte, gusto saludarle. Hemos visto aquí en el país mucha población joven requiriendo asistencia hospitalaria. En este momento nosotros estamos teniendo entre un 20 y un 30% aproximadamente de las personas que se contagian por COVID-19 requiriendo hospital. Estamos viendo personas jóvenes y eso puede obedecer a esta nueva variante que pareciese que tuviera una asociación con las personas jóvenes y no así tanto los mayores como vimos en un inicio. Y en este aspecto también en Honduras el 0.43%, como lo mencionaba el licenciado Melgar, es la población que se ha vacunado hasta este momento. Y ha habido un relajamiento de la población igual a la vacunada, que comentarle, doctor, que la gran mayoría recibió la vacuna de AstraZeneca, 48,000 dosis, y de los cuales en este momento puedo confirmarle que nosotros tenemos documentado al menos ya 3 casos con neumonía grave en este momento, post vacuna. Y ese es el mensaje para la población que se confía creyendo que la vacuna lo es todo. Nosotros hemos hablado y hemos orientado en este programa que es una barrera excelente que debemos de tener, pero que no nos debemos de confiar. ¿Cómo andan ustedes ya con los casos complicados después de la vacunación? En el entendido que la vacuna de AstraZeneca requiere una segunda dosis y esa segunda dosis será entre 8 y 12 semanas, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Bueno, la verdad es que en Chile estamos teniendo la misma experiencia, gente que recibe la primera dosis de la vacuna y que se enferman. Algunos de ellos incluso hacen la enfermedad grave y existe una cierta sensación de seguridad por haberse vacunado y un relajo de las medidas de protección. Es muy importante recordar que la vacuna, las que son de 2 dosis, como la de AstraZeneca, la CoronaVac, la Pfizer, ¿no es cierto?, Moderna, necesitan que uno se haya puesto las 2 dosis y después de eso todavía esperar un par de semanas para recién tener un nivel de protección adecuado. Y ahí, si uno se llegase a enfermar, no es que sea 100% de protección, pero disminuye mucho. Y si uno se llegara a enfermar, en general la enfermedad va a ser muy leve. Recordemos un ejemplo de estos días del presidente del hermano país de Argentina,
que teniendo incluso las 2 dosis se ha enfermado. Esperamos que haga una evolución muy llevadera porque él ya debería tener un nivel de inmunidad. Pero la falsa confianza, el creer que por tener apenas una dosis y recién hoy puedo salir a la calle y saludar a la gente, es el peor de los errores. El caso del presidente de Argentina, Sí, correcto. Con Así Sputnik es. B. que el presidente de Argentina se vacunó en enero, Sí. ¿verdad? Se vacunó en enero con una dosis. Y este fin de semana confirmó que estaba contagiado con el COVID. Supuestamente Sí. la información es que está asintomático hasta el Sí. momento, pero el doctor Ugarte nos está diciendo que hay casos con una dosis que se complican. Sí, totalmente. Bueno, a nosotros nos tocó atender a un médico de 31 años, que él se vacunó, hizo síntomas antes de 24 horas, o sea, lo más probable es que ya estaba infectado al momento de vacunarse, evolucionó muy grave. Tuvimos que conectarlo a circulación extracorpórea con oxigenador fuera del cuerpo y estuvo cerca de 2 meses muy grave y finalmente falleció un médico de 31 años. Horrible. Entonces, esto nos recuerda que recibir una dosis de vacuna e incluso recibir 2 dosis de vacuna antes de que consigan hacer todo su efecto, no nos garantiza la inmunidad, que esto requiere un poco de paciencia y que hay que mantener el cuidado hasta que se cumplan los tiempos. Doctor, inicialmente hace un año cuando comenzó todo esto nos decían que quienes tenían el mayor riesgo de fallecer eran los adultos mayores, Sí. de 65 años en adelante, 70 años, y si tenían enfermedades de base, pues el riesgo era mucho mayor. Ahora estamos viendo que no hay en realidad edad, no hay condición social, no hay absolutamente ninguna limitación para esto, doctor. Usted nos está diciendo que jóvenes, bueno, que un médico que había sido vacunado se complicó, falleció. O sea, hoy en día los jóvenes están muriendo por COVID también. Sí, y la verdad es que sabíamos por las primeras publicaciones de China, en el New England Journal of Medicine, aparece esta publicación donde los adultos mayores tenían prácticamente un 15% de mortalidad, un 15%. Pero los adultos tenían también una mortalidad de un 5%, un 4%. Entonces, la verdad es que cuando decimos que los adultos mayores tienen riesgo de morir por COVID, es correcto, pero se nos olvidó decir que los adultos mayores de 4 años, porque desde 4 años en adelante se registran muertes por COVID. Sí. Sí. Y puede morir gente de 20, de 30. Por supuesto que la gente de más edad Claro. tiene más riesgo, pero si yo tengo 20 o 30, no me sirve mucho que haya alguien que tiene más riesgo que mí. Una persona es un 100%, no es una estadística. Si él se muere, es una vida entera que se pierde. Si vienen los números, el adulto mayor tiene 3 veces más riesgo, como la gente en edad media se enferman 3 veces más que los adultos mayores, se contagian más, al final terminan muriendo más o menos la misma cantidad. Doctor, con esta experiencia vivida en Chile, con el tema de la vacunación, con estas nuevas variantes, ¿tiene idea, doctor? Estoy seguro que le hacen esta pregunta todos los días. ¿Tiene usted una idea cuándo se va a volver a la normalidad? ¿A la que teníamos antes? Bueno, no podemos estar seguros, hay que ser prudentes. Para alcanzar la inmunidad de rebaño, dependemos de la tasa de reproducción efectiva del virus y esta cambia con las nuevas variantes. Calculábamos que en base a la tasa de reproducción efectiva de la variante tradicional
se podía alcanzar la inmunidad de rebaño o comunitaria para fines de junio. Si eso es así, sería una maravilla, pero si ingresan variantes que son más contagiosas, al igual que en la vacunación contra el sarampión, en el sarampión, que es muy contagioso, se requiere tener inmunidad del 95% de la población para evitar los contagios. En este virus pensamos que entre el 50 y el 75, que por ahí está. Pero si aumenta la contagiosidad, aumenta también el porcentaje de población que tiene que ser vacunada. Así que ojalá lo alcancemos luego, porque esto es una historia en desarrollo y la meta de fines de junio podría cambiar según lo que ocurra con las variantes que van ingresando a nuestro territorio cada día. Sí, cuando habla de junio está hablando de Chile, ¿verdad, doctor? De Chile. Sí, de está Chile. hablando de Chile. Doctor, le agradezco mucho nuevamente que ha aceptado conversar con este programa. Es para nosotros un verdadero privilegio que nos dispense de su tiempo, sobre todo a esta hora de la noche allá en Santiago, aunque sé, porque lo seguimos mucho en sus redes sociales, doctor, lo leemos mucho, que pasa contestando también en la medida de lo posible y a sus seguidores en las redes sociales. Sí. ¿Mande? Orientando. Y orientando también. También nos orienta de esa manera, doctor. Se lo agradecemos mucho de este lado aquí del continente. ¿Qué mensaje nos quisiera dejar, por favor? No, un gran y afectuoso saludo a todo el pueblo hondureño, que acá en Chile tenemos mucho cariño por ustedes. Sé que están viviendo momentos muy difíciles en lo sanitario, pero tengan esperanza. Yo sé que el pueblo hondureño va a lograr salir adelante de este momento difícil, y se requiere mucha disposición, mucho cuidado, cuidar de nuestra familia, porque una parte del resultado de esto depende de cada uno de nosotros. Y yo sé que los hondureños en un tiempo más van a salir de este momento duro, pero se requiere mucha fortaleza. Doctor, de nuevo, muchas gracias. Encantado. Gracias. El doctor Sebastián Ugarte es médico intensivista, director del programa de medicina intensiva del adulto en la Universidad Andrés Bello en Santiago. Es un referente en el tema del COVID en todo el continente. Así es, así es. Bueno, vamos a un corte comercial. Doctor, no me deja mentir. ¿El sistema hospitalario en la capital está colapsado? Está colapsado y camino al colapso el nacional, porque con los datos oficiales, el 84.5% de la ocupación a nivel nacional está en este momento ya con pacientes con COVID-19. Mire, y no quiero que nos digan que estamos alarmando a la gente, que estamos asustando a la gente. No, es la verdad. Eso es lo que está pasando. Usted no quiere creer esto y eso ya es problema suyo. Esa es la verdad. Y aquí hay dos responsables de esto, el gobierno. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué hace el gobierno? Lastimosamente, criminalizar a la población. Echarle la culpa a la población y que la población es responsable de lo que está pasando. Sí, es cierto, un 50%, pero el otro 50% es que no hizo el gobierno el trabajo que tenía que haber hecho. Solo le pongo un ejemplo, mire. El 12 de julio de 2020, ¿eh? Aquí está la fecha. 12 de julio de 2020, lo pueden buscar en YouTube. Tipos de centros por nivel de atención. Atención ambulatoria, brigadas, triajes, centros de estabilización, fortalecimiento hospital local, regional, hospital nacional. Mira, ahí le puse la fecha, mire, a mano se la puse. Ponga la fecha ahí, póngala, 12 de julio de 2020. Búsquelo en YouTube, ahí está el programa. ¿Y qué es lo que se decía aquí, aparte de las brigadas y toda la cosa? Mire, lo primero que se solicitó, aparte de los triajes y las brigadas, es decir, lo segundo que se solicitó fue esto, mire, y no se hizo. Es una desgracia. Aumentar la capacidad de atención en hospitales locales, regionales y nacionales con el recurso humano que sea necesario, medicamentos y logística. El 12 de julio de 2020, por Dios santo. Y cuando le decimos estas cosas, no es para asustarlo, no es para crear pánico, no es para que cierren la economía. Porque hay más de 3 millones de hondureños que necesitan salir a la calle todos los días para llevarle comida a su hogar, a sus hijos, a su familia. ¿Sabe por qué?
Porque lo que nos molesta a nosotros aquí con el doctor Vida es que criminalicen, que le echen la culpa a la población cuando el gobierno no ha hecho las cosas que tenía que hacer. Ahí mañana van a salir con una conferencia de prensa diciendo que están listos para ampliar las camas en los hospitales aquí, en los hospitales allá. Y es una desgracia, ¿por qué? Porque están improvisando de nuevo, desde el principio están improvisando. Vean el ejemplo de la vacunación, vean el ejemplo de la vacunación. Es una improvisación absoluta, no tenemos nada consistente, no hay nada con respecto a eso. Miren, otro tema. La mesa multisectorial, aquí está la fecha, 24 de enero, póngame aquí la fecha por favor, 24 de enero. Lo vemos ahí, ¿verdad? 24 de enero. Entre las recomendaciones para la apertura económica y social, que tanto se requiere en Honduras, porque este es un país pobre, mal administrado, que es otra cosa. Decía el punto número 5, póngamelo aquí, por favor, abajo. Póngamelo ahí, más pantalla. Exigimos, como lo hemos hecho anteriormente, la puesta en marcha a la brevedad posible de los hospitales modulares en los departamentos de Francisco Morazán, Choluteca, Copán, Atlántida, El Paraíso y Olancho, a fin de que puedan contribuir a prestar servicios de calidad y calidez a la población hondureña. Mire. O sea, que funcionaran los hospitales móviles. ¿Cuándo fue esto? El 24 de enero de 2021. Bueno, casi ¿qué 3 les meses. ¿Ah? Casi 3 meses. Pero es que, doctor, si es que mire, Pidiendo eso. si es que mire, doctor, ¿sabe cuándo se compraron esos hospitales móviles? De un año. ¿Sabe cuándo se compraron los hospitales móviles? Aquí lo tengo, mire, doctor. Es que estas cosas, ahí van a desatar otra campaña ahí los del gobierno, mire, porque les encanta querer desacreditar a la gente. Y no se trata de eso, se trata de que por favor hagan las cosas en tiempo y forma. No hay otro medio, no hay otro espacio donde con el conocimiento internacional y nacional se les diga lo que deben hacer. Y no lo hacen. O las hacen allá de forma tardía. Mire, por ejemplo, aquí, marzo 2020. El 19 de marzo de 2020 compraron 2 hospitales móviles. Aquí está. Y está el documento. Inves lo solicitó a Finanzas, Finanzas lo pasó al Banco Central, el Banco Central hizo la transferencia. Ahí está la fecha, mire. Y la solicitud. Del fideicomiso, dice aquí, del fideicomiso de infraestructura vial. O sea, del pisto que tenía Inves para infraestructura vial, lo sacaron para comprar los hospitales móviles. Ahí está la cantidad en rosado, que se invirtió o que se pagó para los primeros 2 hospitales móviles. 15.900.000 dólares. Y ahí está el valor en lempiras también. ¿Abran un poco más la toma? Mira aquí en el lado verde, acércalo ahí, donde está la flecha. Ahí están, 2 hospitales móviles. Para el Chase Bank de Orlando, etcétera, etcétera, Florida, ahí está el número de cuenta, etcétera, etcétera. 2 hospitales móviles. Deberían de poner un poquito, de frizar la toma, porque yo no tengo muy buen pulso que se diga. Este es de marzo, el 15 de marzo. Ahí está, miren. Muy bien, gracias. Eso fue lo que se pagó por 2 hospitales móviles. Y ahí está, quién se pagó y todo lo demás. ¿Cuánto fue eso? 392.786.440 lempiras. 392 millones. Venga aquí. Aquí está el otro, mire. Los otros 5 hospitales móviles. ¿Cuándo dice ahí? El 2 de abril de 2020. ¿Quién solicita? Inversión Estratégica de Honduras Inves, Fideicomiso de Infraestructura, 5 hospitales móviles. Ahí en rosado está el valor. Enfóquelo, más cerca. Vamos. 31.562.000 dólares. 781 millones, etcétera, etcétera. Mira. Ahora en la flecha verde. Aquí está, los otros 5, miren. Gracias. Ahora en la flecha verde, donde está aquí, ahí está. Los otros 5 hospitales móviles. AELMED Medical System. Ahí está. Un año. Un año, miren, está lo que se pagó.
Y mira aquí lo que nos decía el despacho de comunicaciones y estrategia de Presidencial. Yo no tengo nada en contra de nadie. Eso, aquí solo son los datos y la realidad. Decía aquí, los primeros 2 hospitales móviles llegarán al país el 7 y el 9 de julio y se instalarán en Tegucigalpa y San Pedro Sula. El tiempo de instalación de los hospitales es de 3 a 5 días. Qué terrible. No lo estoy diciendo yo, ¿me? Qué terrible. Ahí van a aparecer en redes sociales los memes y toda la cosa nuevamente. Mire, doctor, por lo que aquí se dice. No, hombre. Mire. Papá, ¿qué pasa? Póngame las pilas. Ahí, muy bien. Mire. Los hospitales móviles se instalarán en 7 ciudades del país y la distribución será así: 91 camas en Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca, 51 camas en La Ceiba, Danlí, Santa Rosa de Copán y Juticalpa. Una vez que lleguen los hospitales, la instalación se hará en 3 a 5 días porque ya vienen con todo integrado adentro. Dice, recordó que compramos los hospitales en marzo y a lo mejor a la población se le hace mucho tiempo que sea en julio que los vamos a tener. Quiero decirle que en 4 meses hacer esta labor y a nivel técnico es una labor titánica. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, vamos a hablar de los hospitales móviles. Ahí están, mire, Danlí, Juticalpa, Choluteca, Santa Rosa, San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba. Es una lástima, doctor, es una lástima que esto esté pasando. ¿Sabe por qué? Porque el sistema está colapsado. ¿Sabe? Mire, aquí le tengo otro dato, doctor. Porque hay personas en los triajes desaturando esperando cupo, doctor. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Sabe qué me dijo un colega de un hospital? Me voy a reservar el nombre del hospital. Que había quedado un cupo en un hospital de Tegucigalpa porque había fallecido una persona. Y No, le llamaron doctor. de un triaje. Una persona, le llaman del triaje y le dije, tengo 2 pacientes para trasladar. La primera pregunta, ¿sabe cuál fue? ¿Cuántos años tienen? No. Esto es una información seria, ¿verdad? Le dice el colega, mire, aquí tengo varios, le dice, pero los 2 más delicados, le dice, los que están desaturando, hay 2. Uno de 70 y otro de 38. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Mándeme el de 38. Correcto. Está pasando hoy aquí y no es justo. No es justo que esto esté ocurriendo en el país. Vamos a una pausa comercial. Regresamos en un momento. El abogado Rafael Jerez es el asesor jurídico de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Abogado, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar, también al doctor Videa, un placer saludarlos y bueno, muy contento de estar aquí, lastimosamente para hablar de un tema que perdió relevancia por algún tiempo, pero que hoy cobra relevancia precisamente por lo que ustedes mencionaron, la necesidad de que estos hospitales móviles brindaran la atención sanitaria y no solo eso, sino que garantizaran el derecho a la salud de los ciudadanos al que muchos no pueden acceder en estos momentos. Fíjese, por ejemplo, si me pueden mostrar, si son tan amables, por ejemplo, fíjese que el hospital Gabriela Alvarado de Danlí, ¿sabe a cuánto está? A 127%. Y el triaje, abogado Jerez, que estaba en Danlí, se cerró. Ahí está, mire, Sí, ahí está, el Gabriel Alvarado 127% en sala COVID, el Aguilar Cerrato en La Esperanza 96%, el Roberto Sazo Cardo en La Paz 87%, en San Lorenzo 81%, el Santo Hermano Pedro es creo que es en Olancho, ¿verdad? Sí. ¿Sí? En Catacamas. Está a 109%. Mire el Hospital del Sur a 100%, la unidad de cuidados intensivos. El San Francisco está a 109%, la sala. Es decir, esos son los hospitales. Entonces, que, por ejemplo, el Gabriel Alvarado está a un 127%, que está en Danlí. Ahí en Danlí había un hospital móvil. Que estaría... Entonces, yo quiero que el dando abogado respuesta. Jerez y el doctor Videa escuche a Kenia Cáceres, es nuestra corresponsal en Danlí, y que nos diga qué pasa con el hospital móvil en Danlí.
Muy buenas noches, licenciado Melgar. Nos encontramos a un lado del Hospital Gabriela Alvarado, donde está ubicado lo que es el hospital móvil, que fue el último de los 7 que llegó a nuestro país y que desgraciadamente hoy por hoy no se encuentra en funcionamiento, según lo que se ha escuchado y se ha rumorado que para finales de abril estaría pues listo lo que es el hospital móvil, pero lo cierto es que los trabajos no han avanzado. La última intervención que se hizo por parte de la Fiscalía aquí en este sector, solo se habían aperturado 2 contenedores, pero no se ha hecho lo que es el ensanchamiento del resto de los 28 contenedores, que tiene que traer un total de 51 camas con unidades de cuidados intermedios para el tema de los pacientes de COVID-19. Desgraciadamente, el Hospital Gabriela Alvarado hoy por hoy está en su 140%, es decir, que tienen 42 pacientes en la sala de COVID-19. Aquí están puestos lo que son los postes, pero no así el transformador, ya que la energía que se va a utilizar para estos hospitales móviles va a ser independiente. Por parte de las autoridades del hospital, pues no conocen mayor información por parte de las autoridades de INVES, ya que no se ha dado ni se ha detallado el informe cómo están avanzando. Vemos personal de seguridad que está establecido para los diferentes contenedores, pero se desconoce, y entre tanto las autoridades del hospital esperan que, si este es un proyecto de llave en mano, pueda ser entregado a lo que es la Secretaría de Salud, que en este momento se necesita. Pero hasta el momento el hospital todavía duerme el sueño de los justos. Es lo que nosotros le podemos informar a esta hora de la noche. En cámara de Lilian Zúñiga, retornamos con usted a estudios principales en Tegucigalpa. Así de oscuro como se ve ahorita. Sí. Así es el panorama de los hospitales móviles en Honduras. Así. ¿Sabe qué me decía alguien hoy ahí en Danlí, abogado Jerez y doctor Videa? Me decía, las cirugías, me dice, como estamos a un 140%, una persona que tiene por qué saber, sí, ahí en Danlí y en el Hospital Gabriel Alvarado me dice, estamos a un 140% de capacidad y estaremos peor en 2 semanas por el tema de Semana Santa. Y por usar toda una sala para dichos pacientes COVID-19, las cirugías electivas están en mora. Hasta la fecha son casi 400 pacientes esperando ser operados, pero no podemos por el hecho que no tenemos espacio para colocarlos posterior a la cirugía. 400 pacientes que no los pueden operar de nada porque no tienen dónde llevarlos después, porque las salas del hospital están ocupadas por pacientes COVID. Si no se mueren de COVID, se van a morir de las enfermedades que padecen, crónicas. Rapidito, vamos con Gustavo Bustillo en La Ceiba. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. Pues me encuentro en el predio que ha sido destinado para el hospital móvil en la ciudad de La Ceiba, a un costado del Hospital General Atlántida. El mismo llegó, los 29 módulos que lo conforman, el 14 de enero de este año, y a esta fecha estamos en la capacidad de informarle que no está funcionando. Repito, no está funcionando el hospital móvil. Tampoco, hay que mencionar que no hay ninguna autoridad que dé alguna información de cuándo podría ponerse en funcionamiento el mismo. Y es por ello que pues es importante que lo más pronto posible se eche a andar o se eche a funcionar este dicho hospital móvil que, le repito, licenciado, cuenta con 51 camas para el combate frontal del COVID-19. Cabe mencionar también que la última información que hemos obtenido como medio de comunicación de la ocupación en el Hospital General Atlántida fue desde el 31 de marzo y pues data, o mejor dicho, arrojó una información de apenas 25 personas ingresadas. Si bien es cierto, toda esta temporada de Semana Santa no hemos obtenido ninguna información, y es por ello que estamos preocupados y es importante que lo más pronto posible se eche a andar el hospital móvil por lo que se viene en los próximos días luego de la Semana Mayor. Esto es lo que le informamos, licenciado. Le repito, el hospital móvil en La Ceiba lamentablemente no está funcionando. Buenas noches. Gracias, Gustavo, gracias. En medio de la tormenta ahí en La Ceiba, mire, pobre esa gente que se estaba esperando el ferry, ¿verdad? ¿A quién los manda a andar ahí? Bueno, andar ahí. preparen las excusas para mañana. Antes de pasar a otros corresponsales, abogado Jerez, por favor, ASJ hizo un tremendo informe sobre eso, los hospitales móviles. ¿Cuál fue su conclusión, abogado Jerez?
Bueno, hay muchas conclusiones y yo partiría, la más amplia es que no hubo una planificación estratégica para poder afrontar la pandemia en términos de adquisición de bienes y servicios. Y eso se vio reflejado en las diferentes etapas en las que no solamente se adquirió hospitales móviles. Más adelante, en una pequeña presentación que preparé, ustedes van a poder ver todo lo que adquirió Invest, pero el componente y el denominador común es que en todas las etapas hubo incumplimiento, primero, de lo que disponía la ley del desafío de la cuenta del milenio, pero también el convenio que se deriva de la ley y al que estaba obligado Invest. Entonces, el primer incumplimiento era legal, ¿no? Del proceso de adquisición. Pero ahora, un año después, la responsabilidad no solamente es por quién cometió el delito en el proceso de compra, o la responsabilidad administrativa, o la responsabilidad civil. La responsabilidad ya es del Estado por violaciones a derechos humanos. Y más adelante, al final, yo le voy a explicar cómo una persona que quiso acceder al sistema de salud para ser atendido en un hospital móvil, por ejemplo, y que no pudo recibir la atención, que fue, por ejemplo, a un hospital privado y le cobraban sumas excesivas de dinero, puede acudir a instancias incluso internacionales para exigir la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la violación del derecho humano a la salud, que la misma Constitución de la República lo cataloga como tal, los tratados y convenios internacionales así lo disponen y también el Código de Salud. Entonces, podemos decir que las violaciones son en doble vía. Una, en cuanto al proceso de adquisición, y dos, en cuanto ya a garantizar y proteger el derecho a la salud, que eso ya correspondía a la instalación y puesta en funcionamiento de los hospitales móviles. ¿Sabe cuántos pacientes? Me acaban de mandar un mensaje, abogado Jerez, amables televidentes, doctor Videa. ¿Sabe cuántos pacientes están esperando o estaban esta tarde esperando en un triaje ser trasladados a un hospital? 50. Qué barbaridad. 50. Alrededor de 50. Pónganle unos más, unos menos. Que sean 10, que sean 20. Ya es una cosa de locos. Ya es una cosa trágica. Es una situación dolorosa, es injusto para los pacientes, es injusto para los familiares, es injusto para el personal de salud que estemos viviendo esta situación. Por la negligencia, por la ineptitud, por la improvisación. Ese es el problema. Vamos a un corte comercial. Y solo muéstreme la gráfica para que nuestros amables televidentes, el abogado Jerez, doctor Videa, vean. Mire cómo está el tórax. Mire cómo está el tórax. Mire cómo está el hospital escuela universitario, mire cómo está el María y mire cómo está el San Felipe. Véalos ahí, ve. Hoy, esto es hoy. El tórax hoy, sala COVID, 100%, UCI, 100%, escuela universitario, 100% sala, o más de 100%. 184% el hospital escuela universitario, sala COVID, por Dios santo. 100% la UCI. Mire el María cómo está, 128%. La sala de adultos, 31 pediatría y mire los cuidados intensivos, 100%. Mire cómo está el San Felipe. ¿Sí? Mire cuidados pediátricos en María también 25%. Allá en San Pedro Sula ha bajado la cosa, mire según este informe, tanto el Catarino como el Leonardo Martínez, pero mire, cuando entramos aquí yo le dije, está colapsado el sistema de salud en la capital. Y se lo dije por eso. Una realidad. Porque los triajes están colapsados, por ende los hospitales están colapsados. Y la única forma de cupo ahorita es que alguien fallezca. Exacto. ¿Sabe que en el tórax, me comentaba alguien hoy, me decía, mire, me dice, la situación es tal que como usted lo refiere, hay una demanda de espacio, de cupo en la sala o en UCI sobre todo, y solo porque se murieron. 3. Se murieron 3, hoy entraron 3. Pero ¿sabe qué? Vean este detalle. Qué terrible es tener que decirle, ya sea porque se murió o porque Dios y la experiencia de los médicos ahí en el tórax lograron sacar a un paciente de la crisis. Que sí ocurre. Llaman a los familiares y necesito que lo saquen rápido, fíjese. Ya sea porque falleció, ¿verdad? Entonces hacen un trámite para retirarlo del cuerpo. Pero si lo van a traer, porque gracias a Dios y al personal de salud se recuperó, llaman al familiar y le dicen, mire, venga a traerlo rápido. Hay muchos que vienen del interior. Sí, venga a traerlo rápido, por favor, al abuelito, a la mamá, al papá, al hijo, a quien sea, el sobrino, el tío. Venga a traerlo rápido porque necesitamos esa cama. No, doctor. Al familiar.
Decirle que vaya rápido por el paciente porque necesitan traer otro para que entre. Vamos a un corte comercial, ya volvemos. Ya con el doctor Videa vamos a plantear, bueno, él sobre todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede hacer para enfrentar esta situación que estamos diciendo? Recuerda, el doctor Umaña, a mí me impresionó mucho antes de Semana Santa que él dijo, cuídese población hondureña. Él tiene su forma peculiar, característica del doctor Umaña. Palabras más, palabras menos, él decía, cuídese población, querida población hondureña. ¿Por qué? Porque si para Navidad había un colchón, o sea, colchón se refería a él a que habían cupos, en salas, en COVID, salas COVID y en UCI, había ese colchón antes de Navidad, entonces en Navidad se pudo atender pacientes. Pero él decía, hoy, antes de Semana Santa, no hay colchón, porque ya estamos complicados. Entonces, la población que venga de Semana Santa, póngale aquí en 10, 15 días, doctor. No, la otra semana comienza esto. ¿Qué va a pasar aquí en la capital donde así está ahorita el colchón? Miren, no hay. Copán Ruinas, Santa Rosa de Copán, cerca de Copán Ruinas. Santa Rosa de Copán, ahí está Ramón Rojas. Ramón. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de 3030 de TSI. A mis espaldas se encuentra el lugar donde está ubicado el Hospital Móvil de Santa Rosa de Copán, el cual fue revisado hace aproximadamente un mes por miembros de Inves y las autoridades del Hospital de Occidente. Este día hemos dialogado con el doctor Juan Carlos Cardona, quien nos ha manifestado que aún no se tiene fecha para que inicien los trabajos en este centro asistencial. Sin embargo, para esta semana se anuncia la preparación y la actualización de al menos 70 empleados que trabajarán en el hospital móvil para que conozcan de la tecnología y de las herramientas de trabajo que van a tener. Esta capacitación iniciará mañana a partir de las 9 de la mañana. Igualmente, el doctor Juan Carlos Cardona nos ha indicado que hay 22 pacientes en la sala COVID del Hospital Regional de Occidente, de los cuales 8 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Reitero, licenciado Melgar, amigos televidentes, hasta el momento no hay fecha para que inicien los trabajos en el hospital móvil. Sin embargo, reitero, mañana a partir de las 9 de la mañana inicia la capacitación de 70 empleados que serán los encargados entre enfermeras, médicos, laboratoristas y personal auxiliar capacitados para que en los próximos días inicie a funcionar el Hospital Móvil de Santa Rosa de Copán. Con este informe yo retorno con ustedes, licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de 3030 hasta la capital de la República. Buenas noches. Uno de los departamentos más complicados es Olancho. Y ahí en Juticalpa supuestamente iba a haber un hospital móvil. Pero recuerde que está chocado. Sí. O sea, aparte de que no funciona, está chocado. Uno de los contenedores está chocado. Sí, Oscar Valdés. Oscar. Buenas noches, licenciado Melgar. La situación de COVID en el departamento de Olancho es más que dramática. Y más que dramático es el abandono. Antes que nada, los hospitales móviles, si llegaron chocados. Y los que están, no están instalados. Primero dijeron aquí que comenzarían a funcionar el 1 de febrero. Se pasó febrero y dijeron que comenzaría a funcionar el 1 de marzo. Pasó marzo y no se mira una claridad en el horizonte que avisore que van a entrar en funcionamiento los hospitales móviles que fueron trasladados del Puerto Cortés a la cabecera departamental Juticalpa. A esta situación hay que agregarle el drama que hay en el departamento de Olancho. Colapsados los 2 hospitales en el departamento. El Hospital San Francisco de la cabecera departamental Juticalpa al 109%, con capacidad en las salas de COVID para 36, tiene 39. El Hospital de Catacamas al 100%. Terrible. La situación es más grave porque los pacientes en estado delicado no tienen acceso a medicamentos del cuadro básico. Aquí no hay tocilizumab. Terrible la situación, pero terrible también que hemos sobrepasado el 100% y todavía los hospitales móviles siguen armándose.
siguen colocándose. ¿Cuándo va a entrar en funcionamiento? Eso está por verse usted. Así están las cosas, así se las cuento desde el departamento del Ancho. Soy Oscar Valdés. Gracias, Oscar, gracias. El Hospital San Francisco en Juticalpa al 109%. El Hospital Santo Hermano Pedro en Catacamas al 109% también. Sobrepasan la capacidad. Abogado Jerez, lo escuchamos. Muchas gracias, licenciado. En estos momentos voy a proyectar la presentación para que ustedes puedan conocer un análisis del antes, durante y después de los procesos de compra y cómo eso constituyó no solo delitos y responsabilidad civil y administrativa, pero también violaciones a los derechos humanos. Ustedes pueden ver que la portada se llama El derecho a la verdad y lo he denominado así porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que cuando hay violaciones a derechos humanos, como ha ocurrido con este tema de los hospitales móviles y la incapacidad de poder garantizar la prestación del derecho a la salud, el Estado está obligado primero a esclarecer hechos y a deducir responsabilidades. Y en estos momentos no tenemos ni una ni la otra. Cuando pasamos a la segunda lámina, hay una contextualización legal. Lo primero es que el 10 de febrero se declara la emergencia sanitaria en Honduras de 2020. Casi un mes y 5 días después se emite el famoso PCM 21-2020, con el que se restringen los derechos constitucionales. Y a partir de esto, entonces, ya tenemos adicionalmente 2 cuerpos legales que autorizaron a Invest para poder hacer estas compras. El primero es la Ley Especial de Aceleración Económica y Protección Social. Y el segundo, la Ley de Auxilio al Sector Productivo y a los trabajadores por los efectos causados por la pandemia. Lo que estas 2 leyes decían era que Invest podía utilizar un mecanismo de contratación directa para poder adquirir los bienes y servicios que hicieran frente a la pandemia. Pero esto no era suficiente, sino que Invest tenía, y aquí creo que es el punto más importante porque es la génesis de todo, tenía que cumplir con el convenio del desafío de la cuenta del milenio que se da en 2005 y después la ley que institucionaliza un poco más este convenio, que es la ley de la cuenta del desafío del milenio, ambos del año 2005. En esta ley y en el convenio se crea una estructura orgánica de lo que hoy conocemos como Invest, que es el consejo directivo y la dirección ejecutiva, que la dirección la presidía en ese entonces, el año pasado, Marco Bográn. Ahora, concretamente, ¿qué fue lo que compró Invest y que generó todo este escándalo? Ustedes pueden ver ahí el desglose de todas las compras que hizo, entre las cuales están los hospitales móviles. Si tuviéramos que hacer una comparación para una analogía amigable para la teleaudiencia, ¿de cuánto costaron los 7 hospitales móviles? Bueno, en Lempiras el monto son 1.186 millones. Para que usted tenga una idea, todo el costo del proceso electoral primario es equivalente a los 7 hospitales móviles, 48 millones de dólares. Pero también Invest adquirió 450 ventiladores pulmonares, en otra de las compras 290 ventiladores, equipo de bioseguridad y kits de pruebas de detección de COVID. Es decir, los hospitales móviles tuvieron un costo de 48 millones de dólares, pero en realidad todo lo que pagó Invest por los demás insumos que se adquirieron son 80 millones de dólares, que equivale a 2.000 millones de lempiras. Si ya nos concentramos específicamente en los hospitales móviles, fueron 3 con 91 camas y 4 hospitales con 51 camas. Y el total de camas tendría que haber sido 477, que creo que viene a ser un número importante, claro, por todo lo que escuchamos de los corresponsales en cada una de las ciudades y todo la ayuda y el auxilio que le pudo dar a la red hospitalaria ya existente en el país. Esos 3 hospitales móviles con 91 camas, abogado, eran los de Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca. Los de 51 camas eran Danlí, Santa Rosa de Copán, Juticalpa y La Ceiba. Correcto. Y para que usted tenga una idea, cada hospital, por ejemplo, los de 91 camas vinieron teniendo un valor de 7.9 millones de dólares y los de 51 camas cada uno un valor de 5.7 millones. Y uno de los puntos, que ya vamos a pasar a ello, es los indicios de sobrevaloración en la adquisición de cada uno de los hospitales, porque se hizo una cotización, ASJ hizo una cotización, de hecho,
con la empresa que fabricó los hospitales y la cotización que nosotros hicimos era por montos menores a los que adquirió Invest naturalmente, que Invest lo hizo a través de el intermediario que todos conocemos, que es Elmed Medical, que ahí es donde aparece el reconocido actor, en este caso, Axel López. Ahora, si ya vamos puntualmente a cuáles fueron nuestros hallazgos, y yo creo que esta contextualización nos va a ayudar para primero entender la magnitud de lo que se compró, pero también la magnitud de lo que se incumplió para hacer esta compra. Ustedes pueden ver ahí cuáles fueron los principales hallazgos y por ende las principales omisiones. Lo primero es que, usted lo dijo al inicio del programa, fueron 2 órdenes de compra, no hubo un contrato. Y la ley del desafío de la cuenta del milenio y el convenio, ambos vinculantes para Invest, lo que estipulaban, primero, que sí se podía hacer uso de una contratación directa, pero que a pesar de poder recurrir a este mecanismo, Invest tenía que exigir de la empresa oferente una propuesta en la que asegurara y expusiera el cumplimiento de los requerimientos técnicos, pero también una oferta con precios razonables y una garantía de calidad. Y en este caso eso no ocurrió. Después de que se tuvo que haber hecho eso, entonces al recibir la oferta de Elmed Medical, Invest tuvo que haber hecho un informe para determinar, primero, si se cumplía con la razonabilidad de precios y número 2, si se cumplía con los requerimientos técnicos y el alcance en cuanto a la calidad que tenían que tener los hospitales, que en este caso iba a entregar la empresa Prefabric a Elmed Medical. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se emiten 2 órdenes de compra, usted las mostró, de hecho es bastante indignante porque solo son en total quizás unas 4 páginas, si vemos el documento de ambas órdenes de compra. Y esto se vincula con el segundo hallazgo de nuestra auditoría, y es que como no hubo un contrato, entonces no hubo una planificación legal que estipulara cuáles eran todos los requerimientos y obligaciones que tenía que cumplir la empresa. En las órdenes de compra, lo único que sí mencionan es que iban a ser hospitales de llave en mano, que se iban a entregar solamente para ponerlas en funcionamiento. Pero ¿qué pasa después? Como solamente son órdenes de compra, ya el convenio de la cuenta del milenio y la ley establecían que se tenía que desglosar una especie de cláusula por incumplimiento de plazos, por posibilidad de incurrir en costos adicionales, pero también por la falta de calidad del producto y del bien prometido. Y las 3 cosas ocurrieron, pero no estaban amparadas en un contrato que pudiese prever estos escenarios. Entonces eso nos conduce al otro hallazgo. Y es que, y aquí viene a relacionarlo con lo que los corresponsales lo estaban mencionando y a cómo estamos hoy. Cuando se dan estas 2 órdenes de compra, la primera, el 18 de marzo, se firma por Marco Boberán, pero el 20 de marzo, 2 días después de que se firma la primera orden de compra, Invest acude a la Oficina de Naciones Unidas para Servicio de Proyectos, UNOPS, para pedirle que le apoye a definir requerimientos técnicos de qué era lo que tenían que traer los hospitales. O sea, ya se había emitido una orden de compra y después se pide apoyo para definir estos requerimientos. Después, el 2 de abril, se emite la segunda orden de compra. En ambas, en este caso Elmed Medical, se compromete a entregar los hospitales en un plazo de entre 45 a 55 días desde que se dan ambas órdenes de compra. Es decir, para finales de mayo tuvieron que haber estado todos los hospitales acá. Y después, entre nuestros hallazgos, se da que Elmed Medical ni siquiera pidió una prórroga, sino que el tiempo iba pasando y ellos iban informando los avances y los retrasos. Porque claro, al saber que no hay un convenio, un contrato vinculante, ellos no están obligados por cláusulas penales, por incumplimiento de plazos. Después, el quinto punto, recordando un poco la estructura orgánica de Invest, tenemos la dirección ejecutiva, que era la que presidía Marco Boberán, pero arriba de esa dirección ejecutiva hay un consejo directivo, que de hecho es la máxima autoridad y la última instancia de Invest. En ninguna de las compras se solicitó la autorización del consejo directivo, a pesar de que la ley así lo exigía. Y recordemos, como lo mencioné en el primer punto, que tanto la oferta que presentó Elmed Medical
como el informe que tuvo que haber emitido Investa al inicio, todo eso tenía que ser de conocimiento y aprobación del Consejo Directivo y ninguna de las dos cosas ocurrió. Y después venimos con los índices de sobrevaloración. Lo que ocurrió aquí fue que yo le mencioné que, por ejemplo, los hospitales de capacidad para 91 camas tenían un valor de aproximadamente 7.9 millones de dólares cada uno, y los de 51 camas un valor de aproximadamente 5.4 millones de dólares. Según las cotizaciones que nosotros hicimos, tanto con la empresa que fabricó los hospitales como con otras empresas, el valor de cada hospital tenía que haber sido 1.5 o 2 millones de dólares menos del valor por el que se adquirió. Entonces aquí tenemos muchos elementos. Primero, se incumple prácticamente toda la etapa de las obligaciones legales para adquirirlos. Pero no solamente eso, como no se siguieron los parámetros que la ley establecía y que no pueden alegar ignorancia a los funcionarios al momento de adquirir los hospitales, pagamos 48 millones de dólares por 7 hospitales que no están funcionando, pero tampoco tuvimos por qué haber pagado esos 48 millones porque pudo haber salido mucho menos. Entonces, todos estos elementos nos dan paso a la siguiente lámina, y es cómo estamos hoy. Y los corresponsales lo mencionaban. Primero, los hospitales móviles tuvieron que haber llegado en mayo. Finalmente llegaron el 10 de julio 2 hospitales, el 11 de octubre otros 2 y el 20 de noviembre los últimos 3. El estado de esos hospitales ahora, porque hay un tema importante, y es que el hospital de Tegucigalpa, en enero, se hizo una entrega oficial por parte de Invest a la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Salud al Hospital Escuela. Y esto es sumamente delicado, porque desde que se hace una entrega oficial y se pone en funcionamiento, todo lo que pasa en ese hospital es responsabilidad del Estado, tanto lo bueno como lo malo. Y ahora, hace unas semanas vimos que también se declaraba que se iba a utilizar para recibir otro tipo de pacientes y no para pacientes COVID-19. Después tenemos el Hospital de San Pedro Sula, que también se ha mencionado que no es apto para pacientes COVID-19, y los otros 5 hospitales que no están habilitados. ¿Qué hizo la institucionalidad contralora del Estado? Bueno, hubo mucha presión y yo recalco que el Tribunal de Cuentas no ha cumplido con su mandato constitucional, porque el Tribunal de Cuentas emitió 2 informes con presuntos indicios de responsabilidad penal y se los remite al fiscal general. Pero la ley orgánica del Tribunal Superior de Cuentas menciona que ellos tienen que deducir responsabilidades administrativas, y no solo eso, sino que al detectar también responsabilidad penal y administrativa y civil, tienen que remitir eso a la Procuraduría General de la República. Y hasta el momento, a pesar de que esos informes se enviaron al fiscal general, pero el Tribunal de Cuentas en esos informes no da cuentas de la imposición de multas u otras sanciones por responsabilidad administrativa. ¿Qué hizo la Junta Interventora? Bueno, saca un informe el 10 de enero en el que reconoce las fallas que tienen los hospitales móviles y dice y le manda una nota a los interventores, a Elmed Medical, exigiendo que cumpla con estos requerimientos. Y aquí sí hay una salvedad, y es que de hecho Elmed Medical tendría que responder por ellos, porque al garantizar que los hospitales iban a ser llave en mano, entonces tendría que haber cumplido ese compromiso. Pero las órdenes de compra también estipulaban que todos los costos de, ya una vez llegado al país, los costos de traslado e instalación de los hospitales corrían por cuenta del Estado de Honduras. Entonces, al final, sí, fueron 80 millones de dólares, pero los costos han sobrepasado esos 80 millones, primero, por las fallas que traen los hospitales, pero también por lo que se tiene que, o se tuvo que haber hecho extra para habilitarlos, cosa que no ha sucedido y que los costos se vienen arrastrando a día de hoy, porque cada día que pasa que no están habilitados son costos que se invierten para poder habilitar. Para ir cerrando, las responsabilidades y violaciones a los derechos humanos. Creo que en Honduras tradicionalmente estamos muy acostumbrados a hablar solo de responsabilidad penal y de prisión y de castigo penal, pero no nos podemos quedar ahí. Claro que tiene que haber, y no solo con respecto a Marco Ográn, con respecto a todas las personas que participaron en esta compra, pero también hay responsabilidad administrativa y también hay responsabilidad civil, porque si se invirtió tanto dinero, en realidad nosotros como ciudadanos no podemos estar satisfechos solo con ver a una persona cumpliendo una pena de prisión. Tiene que haber un resarcimiento económico del daño causado al Estado. Pero aquí viene quizás el elemento más importante, y es la responsabilidad del Estado en términos legales.
La Corte Suprema de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia, establece que hay 4 elementos que el Estado de Honduras está obligado a cumplir para garantizar el derecho a la salud. Esos 4 elementos son la accesibilidad, la disponibilidad, la aceptabilidad y la calidad del servicio. La accesibilidad es accesibilidad geográfica, económica y el acceso a la información. La disponibilidad es precisamente que se disponga de centros de atención hospitalaria, que en este caso eran los hospitales móviles. La aceptabilidad de las diferentes tradiciones y culturas, porque, por ejemplo, gracias a Dios, sigue siendo un reto muy grande en temas de presencia del Estado. Y por último, calidad es el rigor técnico en la prestación del servicio. Si nosotros analizamos cada uno de estos elementos, se han incumplido en el tema de los hospitales móviles. Y cierro con lo que usted mencionó al inicio del programa. Quizás este es uno de los escándalos de corrupción más grandes que ha existido en la historia de Honduras. Y para que usted tenga una idea de cómo nos miran desde afuera en la comunidad internacional, Transparencia Internacional sacó el 28 de enero el informe del Índice de Percepción de la Corrupción que anualmente lo publica. Este año, Honduras llegó al lugar más bajo histórico en su índice, de 24 de 100, siendo 100 total transparencia y 0 presencia de corrupción. Y aunque Transparencia Internacional establece estándares comunes para evaluar a todos los países, en el capítulo de Honduras menciona expresamente la corrupción que ocurrió en la compra de los hospitales móviles. Entonces, claro, son hallazgos que tiene ASJ, también el CNA hizo su auditoría social. Si uno lee los informes del Tribunal de Cuentas, son un reflejo de nuestros hallazgos también. Entonces, el llamado aquí, licenciado Melgar y doctor Videa, es a que la institucionalidad actúe, no solo para castigar a los responsables, sino que cada día que pasa y no se habilitan los hospitales móviles es una violación al derecho humano a la salud de los ciudadanos hondureños, y eso lo tenemos que tener claro, que no solo son actos de corrupción, sino que es una violación al derecho a tener una salud de calidad. Tremendo, abogado, qué informe el suyo y qué resumen más espectacular, extraordinario que nos ha presentado esta noche, abogado Rafael Jerez. No sabe cuánto se lo agradezco porque ha puesto el dedo en la llaga con respecto a este tema de los hospitales móviles. Nosotros teníamos la ejecución de gastos, las órdenes de compra, como bien dice usted, la demanda de la población porque se habiliten, de la mesa multisectorial, las promesas incumplidas de que ya iban a funcionar en 3 o 5 días después de su llegada a Honduras, pero este informe nos ha puesto y nos ha restregado en la cara realmente la actual situación. Y esperemos y hacemos uso de sus palabras, que la institucionalidad funcione. Me refiero obviamente al Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Corte Suprema de Justicia, pero mire, en las actuales circunstancias, que eso camine como deba caminar y que siga la dinámica que debe de seguir. Pero en este momento, abogado Jerez, doctor Videa, esos hospitales móviles evidentemente no son para pacientes COVID. No. De aquí a que se habiliten para pacientes COVID va a tomar mucho tiempo para que se entrene, capacite al personal, para que se habiliten, el dinero que se requiere para que todo eso funcione y comience a operar. Que esos hospitales móviles, abogado Jerez, amables televidentes, doctor Videa, no sé si están de acuerdo conmigo, en este momento de tanta aprehensión y tanta demanda de pacientes requiriendo un cupo con oxígeno, pero ya a mayor escala porque los pacientes están muriendo, que esos hospitales móviles sirvan para otros pacientes, para otras enfermedades y que habiliten los hospitales para COVID nada más, doctor. Totalmente, sería la solución para dar una apertura de las que ya institucionalmente ya tenemos la capacidad. Estos hospitales nacionales pueden descongestionarse atendiendo pacientes de cirugía en estos, por ejemplo, pacientes de ginecología o el área de pediatría que acumulan un 25-20% de los hospitales nacionales. Esta es una situación excepcional y hemos venido planteando que una situación excepcional necesita medidas excepcionales y personas excepcionales también. Sí. Abogado Jerez, usted es una de ellas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias, licenciado Melgar y doctor Videa, y a la población solamente enviarle el mensaje de que sigamos presionando, exigiendo, combatiendo la corrupción, pero a pesar de todo lo que pasa en el país, nosotros no podemos dejar de exigir que el Estado de Derecho y la institucionalidad funcione, porque solo de esa manera es que va a ocurrir eventualmente. Muchas gracias. Yo insisto, que dejemos de criminalizar y de echarle culpa a la población.
Mire, ahí leí un comunicado hace poco ahí que las autoridades van a hacer esto, que la gente que no cumplió, que la gente que se arriesgó, que la gente que irresponsablemente, que aquí, que allá, que esto y que lo otro. ¿Y qué mensaje le dio usted a la población cuando le dio toda la Semana Santa de feriado? ¿Qué mensaje trasladó usted con eso, abogado Jerez? ¿Qué mensaje trasladó usted con eso? Yo estoy de acuerdo con la necesidad del sector turismo, pero todo eso va a tener su tiempo y todo eso va a tener su forma de poder reactivarse. Pero en este momento, las circunstancias dictan otro tipo de medidas. Por eso ahora, mañana, ahí se van a acordar, van a anunciar en cadena o lo que sea, en conferencias de prensa, ahí en la grada de presidencial, a la carrera, vamos a habilitar aquí, vamos a habilitar allá, todo improvisado, toda la carrera, toda última hora. Y que no va a ser suficiente. Entonces, no le echen la culpa a la población. Hagan su trabajo, que no lo han hecho bien. Abogado Melgar, y le doy solo un detalle más. No sé si pueden proyectar, yo envié un mapa de vacunación según proyecciones de The Economist Intelligence Unit. Oh, no, ese es mortal. Sí, y es matador. Es muy interesante. Yo lo contrasté con las estimaciones que también publicaron varios expertos en la revista británica The Lancet, y coinciden. Pero ¿cuál es el mensaje? No solo de que es probable que logremos una vacunación masiva quizás en 2022-2023, sino el mensaje de la debilidad institucional del Estado, porque hasta ahora las vacunas que tenemos son donaciones, pero eso es precisamente reflejo de tener un sistema democrático débil que no puede competir con otras naciones poderosas que ya tienen vacunas. Entonces, ¿cuál es la lección aprendida? Que es muy probable que, claro, ahora mismo los hospitales móviles son una necesidad, pero lo van a seguir siendo, porque mientras no logremos la vacunación masiva, necesitaremos una red de atención hospitalaria y, claro, mantener las medidas de bioseguridad, pero al final es el Estado quien tiene que responderle a los ciudadanos también. Muy bien. Abogado, de nuevo, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Mire, y que no es broma lo que decía el abogado con respecto al fortalecimiento. Aquí la doctora Portillo se ha desgalillado y la vez pasada me dijo, y lo dijo aquí, yo no sé ni cómo decirlo, decía. Ya no sé ni cómo decirlo, decía la doctora Portillo. Me vienen aquí, usted me entrevista todos los lunes o viernes, así, pero todas las semanas, y vengo a decir lo mismo. ¿Por qué no fortalecen el sistema de salud? ¿Por qué no fortalecen los hospitales? ¿Por qué no invierten para eso? Tiene que ocurrir lo que está ocurriendo ahora, con vidas que se pierden. Mire, el 12 de julio de 2020, pueden buscarlo en YouTube si no me creen. El 12 de julio de 2020 se les dijo, mire, aparte de las brigadas, los centros de triaje, párrafo 1. Nueve meses han pasado y seguimos esperando. Los que tenemos posibilidades de esperar porque estamos vivos. Sí. Es la realidad. Sí. Bueno, vamos a un corte comercial. Solo los dejo como por adelantadito, nada más esta gráfica, mire, doctor. Esta proyección que hace el mismo SINAGER. Sí. Mire cómo está esta gráfica. Mire, para abril, mire. Vamos, papá, pilas. Ahí está, mire. Honduras, Unidad Epidemiológica SINAGER. Vea cómo está el caso, ¿verdad? Al 20 de marzo, cómo iba para arriba. Pero mire el cuadro pequeño, con la línea roja, que tiene una proyección hasta el 14 de abril. Mire cómo va esa línea roja. Vamos a un corte comercial. Si en este momento están colapsados los triajes y los hospitales aquí en la capital, no me quiero ni poner a pensar qué va a pasar en 10, 12, 15 días, doctor. Lo que nunca hemos vivido en la pandemia. ¿Usted cree que realmente lo peor está por venir, doctor? Esta vez sí vamos a hacer eco de las palabras del presidente en su momento y que debieron de servir para prepararse y no se hizo. Ya volvemos. Del hospital, famoso hospital móvil aquí en Choluteca, que llegó el pasado 22 de enero a esta ciudad con grandes expectativas, pero aún no funciona. Nos hemos abocado a las autoridades de la región de salud, del hospital también, pero nadie nos da una respuesta. Hay hermetismo. Lo único que nos han manifestado es que no ha sido entregado hasta que Inves pueda entregarlo, ellos pueden hablar. No se sabe cuál es el problema que hay, aunque se maneja que podría ser el sistema eléctrico, pero aún así
no podemos manifestar la realidad del caso para que no se ponga en funcionamiento este hospital móvil aquí en Choluteca. Lo cierto es que se necesita de manera urgente porque la sala de COVID del Hospital del Sur pues ya prácticamente está saturada y se necesita ya más espacios, por lo que la directora en una fecha anterior nos ha manifestado que este hospital funcionará, el móvil, con medicina interna. Pues eso es lo que podríamos manifestar en cuanto a esta situación. Pues como usted puede ver, este es el hospital móvil que está a mis espaldas en completo abandono. Buenas noches, vuelvo con usted hasta la capital. Gracias, Javier. Gracias. Tremendo informe de los corresponsales de Noticieros hoy mismo y en esta ocasión apoyando 30-30. Muchas gracias. Tremendo equipo. Tremendo y brillante el informe del abogado Jerez, ¿no? Sí. Tremendo informe. Revelador, Tremendo. que a todo el mundo nos queda claro la situación. Y lo ¿Qué que ha ocurrido con esto? Así es. Mire lo que decía Javier, póngame ahí, por favor, el porcentaje de ocupación de la red hospitalaria, de los hospitales públicos, que es muy chiquita esta letra. Hospital del Sur, sala 80%, dice el informe. Y UCI 100%. Y UCI 100%, el Hospital del Sur. Hospital del Sur, 80%. Y 100% la sala UCI. ¿La pusieron? Póngala, por favor. Ah, ahí está. Ahí, muy bien. Hospital del Sur. Ahí está. Bueno, doctor, le dejo el uso de la palabra. Bueno, doctor. urgimos la habilitación de estos hospitales móviles Pero no para para no COVID. Para no COVID. Díganle, digamos, doctor, perdón. Pídanle perdón a la población, seamos sinceros. Sí. Pídanle. Pedimos perdón. Pedimos perdón a la población hondureña por todo lo que ya el abogado Jerez explicó y los hospitales móviles no van a ser para COVID. Los vamos a habilitar para medicina interna, ¿sería? Para medicina interna. Para pediatría, para ginecología, para cirugía. Y esas salas que normalmente, esas atenciones que normalmente se hacen en los hospitales, se van a hacer entonces, esas atenciones se van a hacer en hospitales móviles y allá se van a descongestionar salas para ampliar las salas COVID. Para atender camas hospitalarias para COVID. Para COVID, correcto. Esa es la alternativa. Porque si mañana anuncian que van a habilitar 25 camas, usted ya bien lo dijo, hay 50 esperando. Y eso solo solventa el problema de la semana anterior, no de lo que viene. ¿Y qué va a pasar entonces? Vamos a seguir sufriendo. A la población, pero antes que todo el llamado al Estado, a esos centros de triaje, fortalezcanlos esta semana con medicamento y con prueba diagnóstica, porque se le va a llenar a partir de mañana. Quisiera ver esos reportes que va a ocurrir de todas esas personas que han migrado. Y mucho ojo, al sector público y privado. Esto tiene que ser como cuando se reaperturó la economía, a testear a todo mundo. La mayor parte de los que ya hoy están regresando a la capital, una gran parte trae el virus ya. Lo recibieron, se contagiaron en los primeros días. Mañana salen positivos a través de la prueba de antígeno. Tenga o no tenga síntomas, mi recomendación a la población sanamente es hágase prueba de antígeno. ¿Por qué? Porque lo que queremos evitar es que usted se complique, porque lo que debe entender es que no hay cama ya. Y que si usted no tiene los recursos económicos para pagar un hospital privado en estos primeros días, se lo advierto, porque mi pronóstico es que al final de la próxima semana no va a haber cupo ni en lo privado. Entonces, lo importante es no si se enfermó o no, si se contagió o no. La gran parte trae el virus ya. Es que se identifique de manera temprana. ¿Para qué? Para que se trate en su casa. Y tratándose en su casa va a salvar la vida suya y de los demás. ¿Por qué? El mayor problema es no solamente los que se contagian. A mí no me preocupa tanto las personas que adquirieron el virus, sino que cómo se va a diseminar. Bien lo decía el doctor Ugarte. 2.3, aquí yo digo a las 5 y a las 10. Usted que no salió, que fue la gran mayoría, está llegando en este momento el COVID a su casa. Ojo, está llegando a su casa en este momento y se está multiplicando. O sea, las personas que se cuidaron, como ha ocurrido en todos los eventos, Navidad, fenómenos naturales, los que se quedan y llegan a los trabajos, diseminan el virus. Y ese es el problema, porque si usted lo identifica, hace el cerco epidemiológico. Evita que esa persona siga contagiando a otras. Por eso es importantísimo el diagnóstico temprano. Y mañana, no juzgue a las personas que lleguen a hacerse exámenes. Porque en este momento ya
Ya está hecho. Hay muchos contagiados. Entonces, permítales en los centros de triaje que se testeen. Solo con el hecho que digan, yo anduve en la costa norte, hágale la prueba, aunque no traiga síntomas. Hágale la prueba porque es un potencial portador del COVID-19. Entonces, identifiquemos los casos, tratémoslos. Y de esa manera evitaremos que esas personas contagien a otros que con un sistema inmunológico más débil pueden llegar a complicarse y a requerir un cupo de hospital que no se tiene en este momento. Ojo, empresa privada, sector público, testee como cuando se venía aperturando la economía. Buena idea, fíjese, doctor, que le hagan prueba de antígeno a todo el mundo, doctor. Todo el mundo. Si ya la carga viral es tan alta que los mañana asintomáticos salen positivos. Que mañana en todos los triajes, bueno, solo un paréntesis ahí. Fíjate que el triaje de Danlí está cerrado. Y cuando uno pregunta, no, esa es responsabilidad de la alcaldía. Y el otro que cierra en otro lado, no, esa es responsabilidad de la CESAL. Y el otro que está cerrado en otro lado, no, es responsabilidad de Copeco. O sea, todo el mundo se tira la pelota ahí. Al final a la población no le interesa, o ya sabe, o es Inves, o es Copeco, o es la CESAL. Al final es el gobierno, o es la alcaldía. Al final es el gobierno. ¿Cómo es posible que los triajes estén cerrados? Abran esos triajes, por favor. Mire ahí, Omar Rivera del FONAC ha hecho una gran labor visitando triajes y motivando a los alcaldes, motivando a la CESAL, motivando a Copeco para que abran. Y cuando yo le pregunto, bueno, ingeniero Rivera, ¿cómo está la cosa? No, mire, esta es una decepción total, mire, están cerrados, mire. Están cerrados. El ingeniero Rivera sabe que lo que estoy diciendo es cierto, no me va a desmentir. Están cerrados los triajes. Si el triaje es la contención, como no hay la contención primaria ya con las brigadas y los centros de salud y los técnicos de salud ambiental allá en las comunidades, en las aldeas, eso no existe o existe muy poco. Entonces, ¿qué es lo que ha funcionado aquí? Los triajes. ¿Dónde es la contención? En los triajes. Y si los triajes están cerrados, pues entonces no hay contención. ¿A dónde va a parar la gente, los pacientes? A los hospitales, por eso están colapsados. La triste realidad. Pero mañana puede ser un día importante. Usted, que tiene acceso, vaya y hágase la prueba. Vaya al centro de triaje. Hágase la prueba de antígeno. Que una prueba de antígeno ya desde el lunes en adelante le va a parecer positiva si tuvo ese contacto en los primeros días de Semana Santa. Trátese, aíslese y evite que su familiar se complique. Aunque no tenga síntomas. Aunque no tenga si usted síntomas. sabe que la persona que trabaja con usted o que trabaja para usted salió, su compañero de trabajo salió, empresario, etcétera, gobierno que se fue toda la semana, vayas. ¿Por qué? Porque aunque no tenga síntomas, los puede desarrollar rápido, porque yo no tengo la menor duda que aquí ya hay variantes, doctor, del coronavirus. Totalmente. Usted lo decía desde noviembre, yo insisto en eso. Hemos dicho. Exactamente. Entonces, eso, usted puede ser que no sienta nada, pero cuando ya comience a toser o tenga una fiebre, vaya a un hospital, a un triaje o lo que sea, se va a complicar, si es que hay cupo, lo van a atender y cuando le vean la tomografía va a decir, mire, tiene el 50% reventado los pulmones y ahí usted va, mire, en fila al panteón. Así es. Esa es la verdad. Esa es la crónica. Esa es la crónica. Fortalezcamos los triajes con pruebas. Si usted tiene oportunidad y capacidad, vaya a los laboratorios a hacerse pruebas a un laboratorio privado. Y que los hospitales móviles sirvan para descongestionar a los hospitales de otro tipo de pacientes, para que en los hospitales se pueda atender pacientes COVID. Sí. No hay que tener temor al diagnóstico, hay que hacer el diagnóstico, porque lastimosamente en nuestro país las personas fallecen más que de la enfermedad, de la falta de logística en la atención. ¿Cuántos pacientes COVID están falleciendo a diario en Honduras, doctor? Están falleciendo uno cada 37 minutos en las últimas 72 horas. Se han reportado entre sospechosos y confirmados 115 en los últimos 3 días, donde no muy poca información ha habido. 115 hondureños han fallecido sospechosos de COVID en 3 días. En los últimos 3 días, del jueves, viernes y sábado. Y esos de los que se fallecen en los hospitales públicos. No se sabe en los privados, ni en las casas, ni en el interior del país. Así es. Ya volvemos y cerramos el programa. Bueno, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha dicho hace unos minutos, hace 4 horas dijo, recibí una carta del presidente chino Xi Jinping, donde me comunica que donará a nuestro país 150,000 vacunas contra el COVID. Estas son adicionales a las 2 millones adquiridas a Sinovac por nuestro gobierno.
Este donativo de vacunas vendrá el martes por la noche. Mañana terminaremos de vacunar a todos los maestros del sector público. Mañana mismo iniciaremos con los del sector privado y planificamos terminar el miércoles. El jueves inicia la vacunación de todos los maestros universitarios y planificamos terminar el domingo. El miércoles iniciamos con las personas con enfermedades degenerativas crónicas y con nuestros adultos mayores. El lunes inauguraremos el megacentro de vacunación con capacidad para atender 10,000 personas al día. Eso nos pondrá a un ritmo de 30,000 personas diarias. Oh, ¿qué cosa eso? Pareciese que estuviésemos leyendo tweet de un país europeo, ¿no? Y a tan poca distancia que tenemos de El Salvador, y vea qué diferencia cuando las cosas se quieren hacer bien. Esa es nuestra realidad. Y aquí no tenemos vacunas. Somos espectadores. Espectadores de lo bueno. Terrible lo que está pasando en el país. Seguimos pagando con vidas esto. Gracias a ustedes por su atención. Espero que el programa haya sido de su completo agrado, pero sobre todo que haya tocado su conciencia en función de los cuidados que debe tener usted y su familia. Y sobre todo al gobierno, que haga las cosas que debe hacer, por favor. No es justo para el pueblo, no es justo para el personal de salud que esto esté ocurriendo. Realmente es catastrófico, es lamentable. Buenas noches y que estén bien.